hacer es construir esta interfaz directamente en Visual Studio Code. El objetivo va a ser que así como la estoy visualizando, así quede en el software. En esta ocasión, para hacerlo un poco más interesante, pues voy a pintar de lo que sería el fondo. Lo voy a pintar de algún color. En este caso lo voy a poner gris, 50%, ahí está, para que se note claramente. Aunque siento que está un poco apagado, tal vez podemos ocupar otro color, ¿no? Vamos a revisar algún color interesante. Va a ser este verde, se ve padre. Ahí está, bastante brillante. Para poder construir esta interfaz, primero que nada necesitamos saber algunos datos del documento. Primero que nada, cuáles son las medidas del documento. Esto lo podemos ver en el menú de imagen. En tamaño de imagen, tenemos que el documento mide 1000 por 800 píxeles, una resolución de 72 dpi. Perfecto. El siguiente paso que vamos a hacer es colocar una zona interactiva o sector directamente sobre estos áreas, sobre estos objetos. ¿Por qué? Porque el objetivo va a ser que sean botones. Voy a buscar la herramienta sector, esta se encuentra en el submenú de la herramienta recortar, y voy a dibujar un sector, un recuadro, encima de cada una de estas palabras. El objetivo pues, es que las cubra en su totalidad. Al final estos botones o estos objetos se van a convertir en botones que me van a llevar a Google Facebook cuando el usuario lo revise. El dibujar un sector nos sirve primero que nada para delimitar el área que va a ser el botón, pero ocupando la misma herramienta, la herramienta sector, y dando clic derecho sobre ella, voy a poder ver propiedades de este objeto, y el que me interesa es modificar opciones de sector. Ahora sí, en este punto lo que me interesa es la característica de las dimensiones, su posición en X, su posición en Y, el ancho y el alto. Entonces, de aquí voy a comenzar a trabajar directamente en Visual Studio. Para esto, previamente creé un documento nuevo, lo guardé en mi carpeta raíz, puedes ver los videos anteriores y voy a comenzar por aquí. Primero que nada, tenemos que considerar que si voy a trabajar con esta interfaz, vamos a ocupar un objeto que se llama div, D-I-V. El div es una caja, es un contenedor que me permite guardar imágenes, textos, videos, etcétera, infinidad de cosas. Cada objeto que yo voy a tener aquí se recomienda que esté dentro de un div. Por ejemplo, el área de trabajo va a ser un div, este objeto Google va a ser otro div y este objeto Facebook va a ser otro div. Entonces ya tengo 3 divs. ¿Y cómo los voy a estructurar en mi documento? Primero que nada, me voy a ir a la categoría del body. Acuérdate que el body es lo que el usuario va a ver en pantalla. Y voy a escribir la palabra div. Voy a apretar tabulador y automáticamente me genera el objeto, que sería la etiqueta de apertura, de aquí a aquí, y la etiqueta de cierre, de aquí a acá. Me voy a regresar después de la V, voy a dar un espacio y voy a escribir ID. El término ID significa tiene como objetivo identificar un objeto. El primer objeto que nosotros vamos a diseñar es el contenedor. Div ID contenedor. Ahora, exactamente en medio entre la etiqueta de apertura y cierre, voy a dar un Enter. ¿Por qué? Porque los objetos que siguen van a estar dentro del contenedor. Si esto lo vemos por interfaz, mi contenedor es mi área verde y dentro va a estar el objeto Google y va a estar el objeto Facebook. Entonces me regreso a Visual Studio. Siguiente objeto, de nuevo div, me regreso un paso, ID, el primer objeto se va a llamar Google y el siguiente objeto no va aquí adentro del div, sino va después de la etiqueta de cierre, abajo. Div, me regreso, espacio ID, Facebook. Ahora sí, fíjate cómo queda la estructura de este objeto. Tenemos un div contenedor, un div Google, un div Facebook que abre y cierra inmediatamente y la etiqueta de div. Y voy a salvar. Si en este momento yo visualizo esto en el navegador, simplemente no se va a ver nada, porque los divs son documentos o elementos HTML, pero necesitan del lenguaje CSS. Para poder escribir el lenguaje CSS, voy a ocupar la etiqueta que se llama Style. La etiqueta Style tiene una apertura y un cierre, diferenciados exclusivamente por la diagonal. Y voy a comenzar aquí a escribir las características de los divs. Primero que nada, voy a comenzar con el símbolo de hashtag y el nombre del objeto del que quiero hablar, que sería el contenedor, mi primer objeto. Y voy a colocar llaves, apertura y cierre, y voy a dar un Enter.
Esta sintaxis es muy específica. El hashtag le está indicando que tiene que buscar un objeto que se llama ID o que tiene un ID y el nombre es contenedor. Contenedor. La primera característica que le vamos a dar es la propiedad de la posición. El contenedor para este tipo de desarrollo es del estilo relativo. El término relativo significa que se adapta a la pantalla que lo presenta. Se hace grande, se hace pequeño. La siguiente característica sería el ancho del documento. El ancho del documento es de 1000 píxeles. Y el alto de mi documento es de 800 píxeles. Si tienes dudas con este factor, recuerda que puedes regresar a Photoshop, ir al menú de imagen, tamaño de imagen y revisas que tiene 1000 por 800 píxeles. Ahí está. Entonces regresamos a Visual Studio. La siguiente característica, yo en lo personal te recomiendo agregar en la propiedad Background Color porque por default los divs son transparentes. Entonces al colocarle un color de fondo, yo los puedo ver ya en el navegador. En este punto sería mi primer objeto. Entonces ya cumplí con el objeto contenedor. Exactamente abajo de donde acaba la llave, voy a dar un Enter y voy a seguir con el siguiente objeto. El siguiente objeto se llama Google. De nuevo, hashtag Google, abro la llave y vamos a comenzar con sus propiedades. A diferencia de los anteriores del contenedor, los objetos que van dentro del contenedor son de la categoría absoluta. Se les llama absolutos porque tienen una posición, tienen un tamaño, es decir, tienen características muy específicas. ¿Y cuáles son esas características? Primero que nada van a tener un ancho también, van a tener lo que sería un alto, van a tener una ubicación en X y van a tener una ubicación en Y. Ahora la pregunta es, ¿de dónde saco estos valores? Para esto me tengo que regresar a Photoshop, por ejemplo voy a comenzar con Google. Con la herramienta de sector con la que dibujé, voy a dar clic derecho y voy a modificar las opciones de sector. Ancho 542 por 189 píxeles. Entonces el ancho es de 542 píxeles por 189 píxeles. 189 px. Recuerda que el término px tiene que ir exactamente después del valor. Si dejamos un espacio, eso es un error. Entonces ahí está. Mi siguiente valor es la propiedad x. En el lenguaje CSS, x se denomina left. Entonces en la propiedad left tenemos 224 píxeles. Y la propiedad top es la propiedad y, que sería 139 píxeles. Ahí está. Al igual que en el caso anterior, te recomiendo colocarle un background color. Yo se lo voy a colocar de color negro para que lo pueda visualizar. El último objeto que voy a construir aquí, de nuevo comenzamos, hashtag Facebook. Acuérdate que los nombres tienen que coincidir con los divs que tienes en la parte de abajo. Llave de apertura, cierre y se van a repetir algunas propiedades. La posición absoluta, de nuevo, vamos a tener un ancho, vamos a tener un alto, vamos a tener una ubicación en X y vamos a tener una ubicación en Y. De nuevo, me voy a regresar a Photoshop y sobre este nuevo objeto voy a dar clic derecho con la herramienta sector y modifico sus opciones de sector. Ancho 592 por 125, 592 píxeles por 125 píxeles, es muy importante. 592 por 125 y 224 por 492. 224 píxeles px por 492 píxeles. Rectifico, 224, 492, 224, 492. Al igual que en el caso anterior, te recomiendo colocarle un background color, en este caso va a ser de color negro, para poderlo visualizar. En este punto voy a salvar mi documento y con esto tengo listo lo que sería la estructura del desarrollo que estoy realizando. Espero que esta información te sirva.